¿Cómo se encuentran, comunidad? Hoy les traigo 5 historias paranormales muy impactantes. Suscríbete y dale like para más. Bueno, los dejo con las historias. Hace unos 5 años, a mi papá le regalaron una caja con juguetes en el lugar donde estaba trabajando. No sabía bien de dónde venían, pero decidió traerlos a la casa. Entre esos juguetes había uno que siempre me llamó la atención. Un muñeco de tela, parecido a un sapo, con botones como ojos y algunos detalles que ya no recuerdo bien. No parecía nada especial, pero tampoco era un juguete común. Una noche estaba en la habitación con mi hermano menor. Él tomó el muñeco y empezó a jugar con él, como cualquier niño. En un momento me miró y me dijo algo que me dejó confundido. El muñeco me habló. Yo me quedé mirándolo sin entender. Le pregunté qué decía, y me respondió que había dicho algo, pero no pudo explicarlo bien. No le creí. Estaba lo suficientemente cerca como para haber escuchado cualquier sonido, y no oí nada raro. Pasaron un par de días y ocurrió algo que cambió todo. Una noche se cortó la luz. En ese tiempo era algo bastante normal, sobre todo en invierno. Yo estaba en el living con mi hermano, el mismo al que supuestamente le había hablado el muñeco, y mi mamá estaba en la habitación de al lado. Cuando nos íbamos a acercar a donde estaba ella, en medio del silencio total, se escuchó claramente un sonido extraño. Algo parecido a un murmullo, totalmente inentendible, pero muy claro. Los dos pegamos un grito del susto. Mi mamá también lo escuchó. Fue un momento muy extraño. Nadie sabía de dónde había salido ese sonido. Después llegó mi papá, le contamos lo que pasó y no lo pensó mucho. Agarró el muñeco y lo tiró directamente a la basura, afuera de la casa. Hasta el día de hoy hay algo que no sabemos explicar. El muñeco no estaba en el living, estaba en otro lugar. Nadie lo había llevado ahí. No sé qué fue lo que pasó exactamente, pero fue una de esas experiencias que se te quedan grabadas, aunque no quieras. Recuerdo una historia que me contó mi papá hace muchos años, de cuando era joven y se quedó unos días en un campo, en la casa de un amigo. Una noche salió a caminar para despejarse un poco. El lugar era tranquilo, silencioso, rodeado de bosque. Mientras caminaba, vio algo que le llamó la atención. Un caballo blanco, parado a cierta distancia. No estaba haciendo nada extraño al principio, solo mirándolo fijamente. De pronto, el caballo comenzó a moverse de una forma rara, como si le estuviera haciendo una seña para que se acercara, indicando con la cabeza hacia el bosque. Mi papá se quedó observándolo unos segundos, pero algo no le dio buena espina. Decidió ignorarlo, dio la vuelta y regresó a la casa a dormir. Al día siguiente, durante la conversación, les contó lo que había visto a los padres de su amigo. Apenas terminó de relatarlo, ellos cambiaron completamente de expresión. Se quedaron en silencio y luego le explicaron algo que lo dejó helado. Meses atrás, en esa zona había habido una plaga que afectó a todos los caballos del sector. No pudieron conseguir un veterinario a tiempo y, además, estaban pasando por una mala situación económica porque la cosecha no había rendido lo esperado. Por esa razón, todos los caballos tuvieron que ser sacrificados. Lo más inquietante fue lo siguiente. El lugar exacto donde mi papá dijo haber visto al caballo era una fosa común. Ahí habían llevado los restos de los animales, los quemaron y luego los enterraron todos juntos. Cuando mi papá terminó de escuchar eso, entendió por qué la reacción había sido tan fuerte. En casi todas las empresas o edificios donde he trabajado, siempre se repite la misma historia. La famosa niña de blanco. Yo nunca he creído en eso. Jamás me ha pasado nada que considere paranormal y, como científico social, siempre intento encontrarle un trasfondo socio-religioso a estas narraciones colectivas. Sin embargo, tengo una anécdota curiosa de cuando trabajé en Pueblo Nuevo, allá por 2017. Entré como encuestador y técnico de campo, y las giras duraban entre 10 y 20 días. En una de ellas, alquilamos una casa para toda la brigada. Entre todos salía barato. La casa tenía 3 cuartos y una sala. La sala era reciente, con techo de perlín y zinc, pero los cuartos eran antiguos, con techo de madera y tejas. El segundo cuarto llamaba la atención. Tenía un hoyo en el tejado tapado con plástico negro, una gran cruz blanca pintada en la pared y 2 crucifijos colgados del horcón del techo. Nada fuera de lo común para la zona, así que nos acomodamos. Yo colgué mi hamaca en un pasillo. Duermo pesado. Para despertarme hay que gritarme o sacudirme fuerte.
Esa primera noche solo sentí un frío intenso. A la mañana siguiente, mientras uno de los compañeros se vestía y yo me preparaba para bañarme, me preguntó si había dormido bien. Le dije que sí, aunque con bastante frío. Me miró serio y volvió a preguntarme lo mismo. Al insistirle, me contó que él tampoco creía en cuentos, pero que alrededor de las 3 de la madrugada escuchó risas, murmullos y el sonido de cajillas de botellas arrastrándose en la casa de al lado. El dueño nos había dicho que allí funcionó un bar que cerró y cuyo propietario ya no estaba en el país. En ese momento entró otro compañero, originario de Palacagüina, y al escuchar la historia dijo, casi burlándose, que de qué nos asustábamos, que ahí salía la mona, y que seguramente se había metido por la cruz y los crucifijos de la pared. Yo no vi ni escuché nada. Solo sentí algo extraño cuando miraba hacia el patio de la casa. Nada más. Y aún así, la historia quedó grabada como una de esas experiencias donde lo racional no termina de cerrar del todo. Trabajé en un hotel hace algunos años, y durante ese tiempo escuché y presencié varias cosas que todavía me cuesta explicar. Una de las más fuertes ocurrió una noche en la que se hospedaba un equipo de fútbol sudamericano, cuyo nombre empieza con Sao y termina con Caetano. Habían venido a jugar contra un club muy conocido, al que muchos llaman el más grande. Esa noche, varios jugadores llamaron muy alterados a la recepción. Yo no hablo portugués, pero por los gestos, el tono y algunas palabras sueltas, se entendía claramente que estaban asustados. Decían que habían visto a un hombre flotando del otro lado de la ventana. Al parecer, la figura se movía de una forma extraña, como si estuviera haciendo algún tipo de gesto frente a ellos. Minutos después, ese mismo hombre fue visto por una mujer en otra habitación. La diferencia fue que ella no se asustó. Pensó que se trataba de alguien que estaba limpiando las ventanas por fuera del edificio, así que simplemente llamó a recepción para quejarse de que había alguien afuera a esa hora. Ese no fue el único episodio extraño en ese hotel. Un amigo mío solía llegar mucho más temprano a su turno y, mientras esperaba, se quedaba dormido dentro de la camioneta del hotel. Lo hizo varias veces sin problemas, hasta que una noche despertó de golpe porque alguien le había jalado el cabello. No había nadie alrededor. Además, entre el personal era común escuchar historias similares. En muchos hoteles se dice que aparecen niños que tocan las puertas de las habitaciones durante la noche. Los guardias de seguridad salen a buscarlos, incluso los ven correr por los pasillos, pero nunca logran alcanzarlos. También se hablaba de un caso muy específico, el de un niño que, según cuentan, se aparece justo antes del cierre en el área del pueblo polinesio de Six Flags. La historia dice que, hace muchos años, un niño cayó de una canoa en ese lugar, y desde entonces algunos trabajadores aseguran haberlo visto. No sé cuánto de todo esto sea verdad y cuánto sean historias que se repiten con el tiempo. Pero después de trabajar ahí, entendí por qué tantos hoteles tienen fama de no quedarse completamente en silencio durante la noche. Entré a trabajar como asistente del director de una empresa muy grande, que tenía sus oficinas repartidas en 3 pisos de uno de los edificios más conocidos de la ciudad de Cochabamba. Mi primer viernes en el trabajo fue bastante intenso. Al caer la noche, mi jefe y los gerentes comenzaron una reunión que se alargó más de lo previsto, así que me tocó encargar la cena por delivery. El problema fue que el portero no permitió que el repartidor subiera, así que tuve que bajar yo misma hasta la planta baja para recoger todos los pedidos. Entré al ascensor con las bolsas y presioné únicamente el botón del piso donde estaban las oficinas. Sin embargo, durante el trayecto, el ascensor comenzó a detenerse y a abrirse en cada piso, uno por uno, aunque yo no había tocado ningún otro botón. Cuando finalmente llegué a mi piso y dejé la comida, le comenté a mi jefe lo que había pasado, pensando que se trataba de una falla que debía reportarse. Él me miró con total calma y me dijo, «Te encontraste con el negro». Me explicó que, según se contaba, el año en que el edificio fue inaugurado, una persona había muerto dentro del ascensor en circunstancias poco claras, y que desde entonces su presencia se manifestaba especialmente por las noches. Como yo era de las primeras en llegar y de las últimas en irme, empecé a notar cosas extrañas con el paso de los días. Puertas que se abrían y se cerraban de golpe, teclados que sonaban solos, impresoras que se encendían en pisos donde no había nadie trabajando. Justo en esas semanas, una persona de Santa Cruz hizo una transmisión en vivo hablando sobre encuentros con presencias y qué se podía hacer en esos casos.
Tomé nota de algunas cosas y decidí intentar algo. Un viernes temprano por la mañana, antes de que llegara casi todo el personal, hice algunas cosas con la intención de limpiar el ambiente. Esa misma noche, junto con la encargada de limpieza, que era evangélica, colocamos sal en las puertas, cubrimos los espejos y, en voz alta, pedimos que esa presencia dejara de molestar y se fuera. También hicimos algunas oraciones. Desde ese día, no volvió a pasar nada extraño. Trabajé casi 5 años en ese lugar y nunca más hubo ruidos, movimientos ni situaciones raras. Con el tiempo, algunos en la empresa empezaron a bromear diciendo que yo era como una especie de bruja blanca. Yo solo sé que, después de esa noche, todo volvió a la normalidad, y así se quedó.